estamos viendo constantemente. Nada más es una retroalimentación de todo lo que ya conocemos. Entonces vamos a partir de la importancia del carro rojo, que es el carro de paro, que es el carro rojo del carro de paro, el carro rojo, el carro de animal. Es un carro para reanimar al paciente en la unidad, es rodable para fines de concentración de equipo, material y medicamentos, para las maniobras de reanimación cardiopulmonar y cerebral. Entonces, la norma oficial mexicana nos dice que debemos de tener nuestro carro bien equipado y sobre todo debe ser el acomodo del carro, debe ser universal. ¿Para que queremos que el carro sea universal? El acomodo sea universal para que si tú vas a un servicio diferente al que tú estás, que todo esté igual como tú lo tienes aquí en tu servicio, para que sepas dónde está el material, porque es la idea de unificar criterios en el acomodo del carro rojo para que no se atrase el tratamiento del paciente en paro cardiorrespiratorio. Lo ideal sería en lo que nos dice mucho de la bibliografía, que lo principal, que son los medicamentos, debe estar en la parte superior del carro rojo. Y pues obviamente todos debemos de conocer los medicamentos que hay en el carro rojo. No podemos ahorita ponernos a ver de los medicamentos porque no estaría mucho tiempo. Entonces sí, todos debemos de conocer qué hay y para qué sirve cada cosa. Los medicamentos en la parte superior, de ahí sigue en el segundo cajón para la venopunción. Es lo ideal, ¿no? Que esté para los venopunción, porque se supone que si tú vas a ver un paciente, pues lo primero que vas a hacer es canalizar una vena. De ahí va el manejo de la vía aérea, sería en el tercer cajón, y lo demás de materiales en el último cajón, en los últimos dos cajones. Entonces, eso es para optimizar tiempo el momento que un paciente está ahí en paro. Entonces, la importancia de que nosotros lleguemos y saquemos el carro rojo en cuanto lleguemos es ¿por qué? Porque tienen pacientes de hemodiálisis son altamente en riesgo de hacer alguna respiratoria. Entonces es muy importante tenerlo listo para cuando se vaya a utilizar. Entonces nos vamos a brincar ya a lo que es la evaluación del paciente. Que la mayoría de las personas que requieren la hemodiálisis tienen diversos problemas de salud. En la hemodiálisis prolonga la vida de muchas personas, pero las expectativas de la vida de quienes necesitan siguen siendo menores. Entonces, eso que significa que son pacientes muy vulnerables. Entonces, por eso se supone que son dos pacientes por enfermedad. Son pacientes que dependen de nosotros de alto riesgo. Entonces, de ahí partimos. Nos vamos a ir casi todos los casos de paro cardiorrespiratorio, la mayor parte son cardíacos. ¿Por qué? Porque la enfermedad coronaria es la causa más común de muerte súbita en cardíaca. Hasta en un 50% de los casos de pacientes que caen en paro cardiopulmonar, la mayoría son pues, por problemas coronarios. Entonces a veces como primero, como el último síntoma, pero es la causa principal de los paros. Y pues de valoración inicial ya nos vamos a partir directamente a que un paciente se te pone mal. ¿Cómo vamos a abordar a nuestros pacientes? Tú ya tienes a tu paciente, tú lo evalúas cuando llega tu paciente, por eso tienes que checar a tu paciente antes de conectar a tu paciente, debes de checar signos vitales, porque de ahí vas a partir la base de cómo vas a encontrar a tu paciente antes de que inicies tu sesión, porque de ahí puedes decir, pues estaba hipertenso y ahora estoy hipotenso, porque pues, por algo debe ser. Entonces, de ahí parte de que tú empiezas, cuando un paciente se te pone mal, tú ya empiezas a pensar por qué se te puso mal. Si lo recibí bien o si lo recibí ya mal, pues ya no te extraña, ¿no? que se te ponga mal. Entonces, así se ven.
Clarita, ¿se alcanza a la de No. ¿Eh? No. A ver, si no se puede hacer más grande. Esta imagen la sacamos del libro de la CLS. El libro de la CLS te simplifica mucho para que nosotros como trabajadores de la salud sepamos qué hacer al momento de que el paciente se cae en paro, para que cuando llegue la ayuda tú ya vayas adelantando a ver qué vas a hacer con tu paciente, o para decirle al médico, ¿sabes qué? Hice esto, entonces para que si el paciente se te pone mal, no se quede sin que le hagas nada hasta que llegue el médico. Tienes que empezar a regañar al paciente antes de que el médico llegue. Cuando se te pone mal hay que hacer algo. Entonces, como valoración inicial que vamos a hacer, primero que nada, si el paciente está consciente. Entonces, si tu paciente está consciente, pues ya veremos si te da chance de que lo monitorices y que veas la causa de lo que tiene, pues ya esta es vigilancia, la evaluación primaria, y luego ya ves si tiene algo de déficit neurológico, entonces si hay que ventilar, si no, eso es dependiendo si está consciente. Entonces ya si nos vamos a la parte de inconsciencia, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer, el que está con el paciente, si es súbitamente el paro, vamos a ver si responde. Te dicen que lo tienes que llamar por su nombre. Si no te responde, entonces sí, lo primero que hay que hacer es no necesitas ya, si no responde, busca el pulso y después respiratorio, después se para saber respiratorio. Sí. Si no te responde, activas el código. Entonces, a tu compañero que está a un lado, el que está más cerca, hay que decirle que le traiga el carro rojo en lo que tú vas iniciando las compresiones. Entonces, ya cuando tienes tu carro rojo y todo, pues ya para eso ya estás viendo si tu paciente tiene el pulso. Si no está respirando, pues está el ambulante. Pero de ahí de la ventilación, si tú ya ves que no está respirando, pues hay que ver el pulso. Si no tiene pulso, pues vamos a empezar con las compresiones. Y en la evaluación primaria entra lo primero que hay que hacer. Vamos a comprobar si la víctima responde o no responde. Si no responde, vamos a pedir ayuda, activas el sistema de respuesta y ya le dices que te lleve el cambio. De ahí vas a comprobar si el paciente respira o no respira, y si respira, cómo son las respiraciones, si son automáticas, si está jadeando, si está batallando para respirar. Entonces ya, si no tiene respiración, hay que checar el pulso. Ya no tiene pulso tu paciente, pues vamos a las compresiones. Esto es lo más importante de paciente en paro, porque antes perdíamos mucho tiempo en ayudar al paciente a ventilar. Pues por ejemplo, ya ves que una vez nos tocó que no teníamos AMBU. Si no hay AMBU, no hay problema. La ventilación la podemos obviar porque ya no se usa la ventilación de boca a boca, porque todas las asociaciones te dicen que primero hay que ver cómo está tu área. Entonces, como ya hay tanta contaminación, ya no se da respiración de boca a boca. Entonces, primero se empiezan las compresiones. Si no tenemos AMBU en ese momento, empezamos con las compresiones, que al final de cuentas, entre menos interrupciones tengamos en las compresiones,
es mucho mejor para nuestro paciente, porque de ahí depende que tu paciente tenga una buena evolución, porque si no hay circulación, de nada te sirve que estés dando ventilación. Entonces no hay que perder el tiempo si no hay flujo, o si no hay una toma de oxígeno. Entonces se empieza con las comprensiones ininterrumpidamente. ¿Para qué vamos a cancelar las compresiones? Para lo único que hay que cancelar es para que se cambie de reanimador o para que se ponga el desfibrilador. Es para lo único que se puede interrumpir, a menos de que ya el paciente haya cambiado de trazo o que haya que checar el trazo, pues entonces se cancela. Pero no hay que cancelar para nada. Entonces, para realizar una receta de alta calidad, los animadores deben comprimir el tórax con fuerza y rapidez, al menos 5 centímetros o 2 pulgadas a una velocidad de 100 por minuto, de 100 a 120 además. Cuando es un reanimador, es seguido, o si son 2 reanimadores y el paciente no está extubado, son 30 horas. ¿Qué significa? Que son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Entonces tienen que alternarse cada quien de tal manera que sea una receta de alta calidad, así como lo mencionan, para que tu paciente tenga una compresión, un equipo de respuesta de alta calidad. De eso depende. Que es importante cuando tú estás dando las compresiones que el tórax se expanda por completo cuando terminas una compresión. Entre una compresión y otra, a veces dan tan rápido la compresión que no dejan que el tórax se expanda. Entonces, eso es muy importante porque el corazón bombea. Cuando tú estás comprimiendo, estás haciendo que el corazón bombee y que esté circulando la sangre. Entonces, hasta los 2 minutos de las primeras compresiones podemos empezar a poner medicamento. Es por esta razón, porque tenemos que empezar con la circulación. Y ya cuando pasa un ciclo, entonces ya puedes empezar a dar medicamento. Porque ahí tú ya estás seguro de que si vas a poner un medicamento va a estar circulando por el cuerpo, pues porque es la idea de que se esté pasando el medicamento, que esté haciendo reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones a 10 segundos o menos, ¿no? Para que sea la RCP de alta calidad y evitar unas ventilaciones excesivas. O sea, dos ventilaciones son suficientes, 2 y 30 compresiones. Entonces, lo ideal hubiera sido que pudiéramos traer el maniquí y practicar la RCP, porque pues habría que practicar en los ya después porque sí, para los reposeros sí se puede, porque son ideales, por eso tienen el respaldo alto, pero pues ya vemos en realidad que no son tan efectivos. Aunque le pongas la tabla, se nos baja, pero pues se hace lo que se puede. ¿Tú comentabas? No, que la idea es que hubiera un maniquí que lo podemos organizar después con No, ya le pregunté, jefa Rosy me dijo que no. Sí, entonces eso es facilito. Con nosotros, con el simple hecho de que empecemos la RCP, con eso ya vamos a llegar a la salud del paciente, porque al final de cuentas es lo que nos cuenta más que los medicamentos, que tú estás dando circulación, en lo que llegan los médicos. Y entonces muchas veces los médicos se quieren ir a urgencias a atender ahí al paciente, pero aquí lo pueden educar, si tienen todo en el carro, pues, para que no se pierda tiempo, porque muchas veces nos toca de que el paciente está en paro y se lo llevan a hacer. Entonces iniciar el RCP aquí te va a mejorar mucho el que tu paciente tenga un pronóstico, con un buen funcionamiento cerebral, que es lo que importa realmente. Porque lo que primero muere son las neuronas cerebrales. Entonces 3 minutos sin circulación no tenemos ya nosotros un buen pronóstico si no le damos unas buenas copas.
Porque lo primero que podemos hacer también antes de que lleguen los de urgencia, sí podemos nosotros iniciar a la desfibrilación. Porque, como les digo, en las compresiones y las descargas eléctricas, con eso le podemos salvar la vida. Porque en un paciente nefrópata y entre hemodiálisis, ¿qué es la causa más probable que te puede dar una urgencia? El potasio elevado. Con la hipotensión se te hipotensa el paciente, te pierde el conocimiento, tú lo revives, ¿no? Pero que te llegue a un paro, que es lo más probable que te dé un paro cardíaco. El potasio elevado también. Sí. La hiper o la hipocalemia. En este caso es más la hipercalemia. Sí. Entonces, ¿qué nos puede provocar una arritmia? Te puede provocar desde una taquicardia hasta un paro. Entonces, cuando tú ya estás con las compresiones y ya llega tu compañero con el carro rojo, ahí en este momento, como la mayoría de los paros que vamos a tener aquí en hemodiálisis van a ser presenciales porque todos estamos enfrente del paciente, entonces ahí te dice que puedes interrumpir para ver el trazo, porque si es un paciente que ya llegó en paro, te tienes que dar un ciclo completo para poder ver la presión cardíaca. Cuando es presencial, pues ya cuando te llegue el carro, tú te quitas de las compresiones y cuando esté listo ya cargado el carro. En cuanto ya esté cargado el desfibrilador, tú puedes agarrar las palas, lo pones en modo palas y ya ves el monitor. Entonces, si está con un ritmo así y no tiene pulso, o está con un ritmo así, sin pulso, hay que hacer a desfibrilar, porque esto te marca el desfibrilador. ¿Cuáles son ritmos no desfibrilables al cual tú no le puedes hacer nada con el desfibrilador? ¿Es la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso? La actividad eléctrica sin pulso es que tú tienes un tracito, pero el paciente No tiene pulso. y estas dos que son ritmos que tampoco tienen pulso, pero estos ritmos, con estos ritmos tú puedes desfibrilar. Entonces, a ver, díganme, ¿quién sabe cómo ver el desfibrilador en palas? Entonces, automáticamente cuando tú prendes el desfibrilador, siempre todos los desfibriladores se ponen en palas. ¿Por qué? Porque lo ideal para nosotros ver a un paciente es el desfibrilador, es lo primero que nosotros nos va a dar el... Entonces aquí te dice palos, siempre te marca palos. No, entonces en cuanto tú pones el desfibrilador ya te va a dar trazo. Porque ahí te marcó palas, entonces ya el desfibrilador está programado para que tú, si el paciente está en paro, pues obviamente te va a marcar esa historia. O si está desfibrilando, pues ya tú inmediatamente lo vas a desfibrilar. Jodido, anda. Se me olvidó. Obviamente ya si le ponemos la jalea, pues ya te va a marcar bien mejor el trasto, ¿no? Porque no tiene conducción. Yo mira sus historias. Ahí te avisó. Apriétalo. Anda más jodido tú, ¿no viste? Al revés. Por lo menos yo tengo. Sí. Parece difícil usar el desfibrilador, pero es más fácil del mundo. De ahí, ¿qué vamos a hacer si tu paciente está fibrilando? ¿Está fibrilando? Cambió de modo. ¿Por qué cambió de modo? Para desfibrilar. Porque está de modo palas, ¿no? No. Pues si lo prendemos, ahí está en modo palas. Ajá.
Entonces, ¿qué significa? Ah, ok. Porque ya está listo para descarga. Bueno, Ajá. siempre y cuando le Entonces, programen. nada más hay que hacer ¿qué vamos a hacer? Hay que Los programar. cargar Ya los tienes, ya tienes a tu paciente que está con el brazo ese de acá del lado derecho. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vas a esperar hasta que llegue el médico de urgencia? No. Porque ahorita no tiene el médico, ¿no? No. Pues, sí, Bueno, pues el Enrique nos acaba de apuro. si está brillando, se da una descarga. Si esta epicardia ventricular, se puede dar la descarga sincronizada, ¿no? Pero sí es un pulso. Así se llama descarga Y sincronizada. entonces ya, ¿A cuánto aumenta el promedio? ya Se tienes, inicia. ya tienes tu paciente identificado con la arritmia. Y tú tienes que desfibrilar ahora que hay que estar aquí en el carrito rojo. No, los joules, la descarga que va a ser. Entonces, ¿qué paso sigue? Programarlo Programar. programado. Ok, vamos a programar. Entonces, ¿cómo programamos? Nada más aquí, pues pones siempre 200. 200. Porque este te da hasta 200 nada más. Es la dosis máxima para desfibrilar. Porque antes decías monofásicos o trifásicos, pero ya ahora todos son monofásicos. Entonces ya no te tienes que complicar. La primera dosis que te pides son de 200 y luego 200. Entonces ya no se van a complicar la existencia. Nada más se selecciona la energía y luego cargas. ¿Cómo vamos a cargar? Ahí tiene el botoncito. El botón de las paletas, ahí debería de tener el botón. Aquí te dice la selección de energía. Ajá. No, ahí sí se les olvida, pero aquí está, mira, número 1, seleccionar la energía. Número 2, cargar. Ajá. Y número 3, La descarga. ajá. Entonces, bueno, los dos. Este es para seleccionar la energía. Ajá. Cuando estás tú solo y que no tienes que te ¿Quién ayude te a maniobrar el desfibrilador, seleccionas la energía con esto, con el amarillo. Y con esto, descarga. Dale descarga. No necesitas hacerlo. Entonces te simplifica todo el proceso. Entonces no se pierde tiempo, nada más. Tú pones de hecho aquí te dice apex y esternón. Entonces el esternón es aquí arriba. No hay de ojos. Entonces, 1, seleccionas energía, 2 cargas y 3 descargas. Y entonces aquí, Para programar con el amarillo, como para cargar. para cargar. Para cargar. Ah, también para cargar. Selecciona. Es que haz de Cada cuenta que loop. aquí vas a seleccionar Ajá. los subs. Por ejemplo, ya para gastos de cardioversión son menos dosis, ¿no? Pero cargas. Ahí ya tú moviste, ahí es donde no te va a ayudar aquí, pues, en las Ok. espaldas. Pero ya seleccionando la energía, tú ya puedes. Seleccionas el amarillo para cargar y los botones para descargar. Para no manipular acá. Pues. Sí, pues en Sí. caso de que todos estén ocupados y te tienes las palas, tú lo puedes hacer. Trae las palas, Lo hace no, con- no le dice. Ok. Sí, pero igual tú lo puedes hacer aquí. Te da las dos opciones. A ver, Ana María, póntelo. Entonces ya por ejemplo cuando vas a monitorizar nada más un paciente que no puedes tenerle las palas encima porque no te tienes que tener bien contacto para que te dé el brazo, entonces ya le cambias a la derivación y aquí te lo marca. ¿Alguna duda hasta aquí del desfibrilador? No, todo bien. Es Luego- bien sencillo usarlo. También es importante ponerle gel conductor, ¿verdad, Angelita? A no quemarlos. Sí, sí. Y la persona que va a desfibrilar tiene que ser algo muy importante, que va a decir, fuera tú, fuera yo, todos fuera y nadie tocando al paciente o la cama porque puedes recibir descarga también. Y más cuando estamos así en un lugar chiquitito porque no tenemos mucho espacio. Entonces hay que ver todo eso. Hay que ver siempre que esté seguro todos los que estemos en el RCP que estén seguros de que no se vayan a lastimar nadie. Bueno. Entonces, si ustedes ven que si ven este trazo, hay que checar el pulso. Entonces ya si no tuvieron pulso, entonces ya vamos a despedir. ¿Qué decíamos importante en las taquicardias o en la fibrilación? Hijo de la... Técnico.
seguir con las compresiones es lo mismo. Antes de que todos los medicamentos que le hagamos, lo ideal sería tener los parches estos para que no se quemen bastante, porque esos parches ya traen su genético incluido ahí en el parche, no se quedan bien. Y pues, después de que tu paciente sale de paro, ¿qué hay que hacer? Pues tenerlo monitorizado. Lo ideal sería que tuviéramos todo eso listo, que tuviéramos, por ejemplo, si decimos esta máquina es para el paciente grave, pues que tuviéramos nuestro monitor y todo ideal para que si se pone mal el paciente. Entonces de la desfibrilación hay que empezar. Otra vez se descarga el paciente y ¿qué hay que hacer? Inmediatamente, en cuanto se descarga, seguimos con las compresiones. ¿Y si la historia? Pues la sistolia sigues el paro de... Vamos a ver, el ritmo no es desfibrilable, te vas a seguir con Es puro RCP. con el RCP avanzado, pero pues en caso de que, por ejemplo aquí, en esto le puedes poner antiarrítmico y en esto nada más es adrenalina, cada 4 minutos le puedes poner, cada 3 o 4 minutos le puedes poner la adrenalina, es seguir con el RCP, es lo que te marca el RCP. No te marca mucho, ahora no te marca tantos medicamentos, nada más es adrenalina. Ya la rutina antes se usaba así como que te pagas y te usaban una pequeña adrenalina, ahora es pura adrenalina en todos los pasos. Y la adrenalina, la primera adrenalina la pones después del primer ejercicio. Se puede usar como antiarrítmico, es que antes no había nada, entonces el antiarrítmico que teníamos de elección era el antiarrítmico, pero ahora ya es, como ya está la mierda, no me pones. Pues es que, por ejemplo, si un paciente te cae de una arritmia a otra, ahí le puedes estar dando también la adrenalina hasta que 7 o 8, no sé. Ahorita usaron como 7 en la terapia. Porque si me acuerdo que a 3 y ya tienes que considerar cambiar. Sí, pero por ejemplo, ahorita ya no hay vasopresina, ya no la usan. Entonces ya nada más es pura adrenalina. Entonces puedes usar hasta 8, hasta 6 te marca porque 6 es lo que puedes meter en el capítulo de adrenalina. Con 6, sí, pero allá se lo marca la alta. Es que la adrenalina, como son cada 3 a 4 minutos, el ciclo, ¿cuánto te dura? 2 minutos. Entonces, se supone que tú estás dando los ciclos de RCP, estás con tus compresiones y ventilaciones. Y no necesita el paciente estar entubado pues, para que ustedes puedan dar una RCP de alta calidad, para que tu paciente no tenga déficit neurológico cuando despierte. Con una RCP de alta calidad que den, con eso pueden salvar a los pacientes. No necesitamos saber mucho. Por eso, por ejemplo, los libros de ACLS lo pueden hacer hasta personas que no son Personal de la salud. ¿Por qué? Porque te enseñan a simplificar para salvar la vida del paciente. Porque nada más lo que mejor salva la vida de tu paciente es su conversión. Si tu paciente está en paz. Entonces aquí, si tenemos pacientes que la mayoría son diabéticos y hipertensos, pues ya saben que la mayoría va a tener aterosclerosis y va a tener enfermedad coronaria. Porque ya cuando te caen palos, porque la enfermedad coronaria está muy avanzada. Entonces, si la mayoría es por eso, pues nosotros podemos ayudarlos con mucho. Entonces, si es por potasio, pues ya se tienen que ver las... Ahí, por ejemplo, el desconectar y llevárselo, no, porque si la causa es hiperpotasemia, ¿con qué le vamos a dar el potasio? Con la hemodiálisis, con lo que le vamos a... porque una polarización
hay que dejar el catéter abierto, pues, porque si no tenemos vía, pues esa es la única vía que tenemos. Y entonces no hay que perder tiempo, porque si ya tienes esa vía, el catéter, pues que es mejor que por ahí pasarle el medicamento. Pero como le digo, si ni siquiera te marca que lo primero que hay que hacer es medicamento, no. Lo primero que hay que hacer es compresión y luego checar el ritmo, porque si el paciente estaba bien y de repente te empieza a fibrilar o empieza a perder el conocimiento, pues hay que checar el ritmo y ya ves si está fibrilando, pues entonces